Buenas. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a este simposio y yo voy a hablar acerca de la experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología durante el periodo de abril a diciembre, que fue cuando cerramos el análisis de estos datos. A esa fecha habíamos visto alrededor de 433 pacientes. Para el día de hoy tenemos una casuística por arriba de 500 pacientes. La media de edad de los pacientes son de 53 años y como vemos la distribución por los grupos etarios se concentra como la gran parte de las series entre los 40 y los 69 años de edad, siendo la mayoría, el 61% hombres y un 39% mujeres. Algo importante es las comorbilidades. El 20% de nuestros pacientes tienen diabetes mellitus, mientras que una tercera parte, como pueden ver, eran pacientes hipertensos, un 31% también tenían obesidad con un índice de masa corporal por arriba de 30, e igualmente una tercera parte tenían historia de tabaquismo, como las comorbilidades más importantes, obviamente asociadas además al cáncer. Directamente relacionados con la neoplasia, el 80% de los pacientes tenían un tumor sólido y únicamente un 20% neoplasias hematológicas. Y la distribución de las principales neoplasias las podemos ver del lado derecho, siendo la principal cáncer de mama, seguido de linfoma, cáncer cervicuterino, y después podemos ver cómo es muy heterogéneo el tipo de neoplasia con la cual acudieron los pacientes: de piel y partes blandas, cáncer de ovario, de cabeza y cuello, leucemia, mieloma, etcétera. Y cabe resaltar cuál era el tipo de tratamiento al diagnóstico de COVID. La mayor parte, más de 100 pacientes, no tenían tratamiento. Muchos de ellos estaban realmente ingresando al instituto, estaban en esta primera fase de estadiaje y de estudios de abordaje, y por lo cual no tenían un tratamiento oncológico todavía. Después seguían los pacientes que ya estaban en cuidados paliativos, y después los pacientes que ya habían recibido radioquimioterapia, algunos pacientes en seguimiento, y en estas últimas 4 barras vemos los pacientes que estaban con algún tipo de quimioterapia activa, que era poco más de 80 pacientes, algunos en mantenimiento, 23 en quimioterapia adyuvante, casi 30 en neoadyuvante y algunos con quimioterapia de inducción a la remisión. Ay, se trabó. El motivo de atención a la atención en el triage COVID, la mayor parte acudieron por síntomas relacionados a COVID. Como comentó la doctora Vilar, un gran porcentaje fue dentro del escrutinio prequirúrgico y algunos más porque habían acudido al servicio de imagen con una tomografía que a la gente de imagen les parecía altamente compatible con COVID, por lo cual fueron enviados también al triage, y un porcentaje muy bajo del 3.9% contactó positivo. Cuando se hicieron ya el interrogatorio dirigido, tuvimos en general un 74% de pacientes que ya tenían síntomas, es decir, que algunos de estos prequirúrgicos o con imagen tomográfica compatible sí tenían síntomas, y asintomáticos era una cuarta parte de los pacientes. Y aquí importante que de esta cuarta parte, que eran 111 pacientes, 92 permanecieron asintomáticos, pero 19, que equivale al 17%, sí desarrollaron síntomas en forma posterior. Ahora, de los síntomas principales son prácticamente los que se han descrito en forma repetida en diferentes series: tos, fiebre, disnea, cefalea, como los 4 signos y síntomas principales, y seguido de algunos otros como mialgias, odinofagia, artralgias. Y algo importante es que si bien estaban alrededor del 10-12% algunos de los síntomas gastrointestinales, sumados sí fueron considerables: pacientes con diarrea, con náusea, con dolor abdominal o con vómito como síntomas cardinales relacionados con COVID. De los 433 pacientes se realizaron tomografía de tórax a 313, la mayor parte con vidrio deslustrado en un 82%, algunos con zonas de consolidación, que nos hablaba ya más de una enfermedad con más días de evolución, 16%, casi 17% con presencia de nódulos y un 13% con derrame pleural.
Y del lado derecho, estas son algunas de las tomografías de nuestros pacientes, como podemos ver desde un infiltrado en vidrio deslustrado en forma incipiente hasta mucho más extendido con zonas de consolidación o consolidaciones más francas. Y algo importante es que de estos pacientes que se les realizó estudio de imagen, el 88% tenían afección bilateral. Ahora, se hospitalizaron 207, casi la mitad de los pacientes requirieron hospitalización. La mediana de días de estancia fue de 7 días y el porcentaje de saturación de oxígeno a su ingreso era del 85%. 45 requirieron ventilación mecánica, lo cual equivale al 10% del total de nuestra serie, pero al 21% del total de los pacientes hospitalizados. Es decir, una quinta parte finalmente requirió ventilación mecánica y los días de ventilación, la mediana fue de 11 días. Como exámenes de laboratorio más relevantes, todos los marcadores de laboratorio relacionados con inflamación, la media de la proteína se reactiva en 15, el valor normal que tenemos en el laboratorio es menor a 1, la ferritina en 806, deshidrogenasa láctica en casi 300, el dímero de arriba de 1000 y el fibrinógeno en 499, que serían como los marcadores más importantes de lo que nosotros observamos. ¿Qué tratamiento recibieron nuestros pacientes? La mayoría recibió tratamiento con esteroides, un 92%, 82% anticoagulación, gran parte, si no es que la mayoría con enoxaparina, ya con mucho menor porcentaje, algunos otros como oseltamivir. Llevamos a cabo 2 estudios clínicos controlados comparados con placebo, uno de plasma de pacientes convalecientes que se incluyeron 20 pacientes y un protocolo con baricitinib que incluyó 11 pacientes y como otros tratamientos adicionales, tocilizumab en 8 y lopinavir-ritonavir, que esto lo dimos al inicio de la pandemia cuando parecía que podía ser un fármaco útil en pacientes COVID. Las coinfecciones fueron importantes. Las coinfecciones se documentaron en 46 pacientes, que equivale al 10.6%. Y como podemos ver en la figura, la mayor parte fueron neumonías. Tuvimos 21 neumonías, 19 de ellas asociadas a la ventilación mecánica, 12 infecciones de vías urinarias, 6 bacteremias y 4 infecciones de piel y tejidos blandos. Algo importante es que tuvimos 2 infecciones fúngicas invasivas relacionadas con aspergilosis invasiva y una infección por Clostridium difficile. Y como podemos ver en la curva de Kaplan-Meier, vemos cómo la supervivencia en el paciente que presentó coinfecciones, que es la línea roja, realmente fue mucho menor en los primeros 50 días comparado con los pacientes que no cursaron con algún proceso infeccioso agregado. Hicimos un análisis multivariado tratando de identificar los factores de riesgo para ventilación mecánica. En este análisis incluimos 114 pacientes sin ventilación mecánica y 45 con ventilación mecánica, y estos son los factores que vimos relacionados, los que están en azul. La edad, los pacientes con ventilación mecánica tenían una mediana de edad mayor que los que no requirieron ventilación, 61 versus 53. El porcentaje de pacientes diabéticos fue también mayor, 38 versus un 20%, de hipertensos igualmente 44 versus un 29%, y de los marcadores inflamatorios, algo que llamó la atención fue prácticamente el doble de la proteína C reactiva y también mucho más elevada la deshidrogenasa láctica. En amarillo puse las dos variables que incluimos relacionadas con el cáncer, que fue tener una neoplasia hematológica, que normalmente nos incrementa el riesgo por el tipo de quimioterapia de estos pacientes, o tener una enfermedad metastásica, y ninguno de los dos tuvo una relevancia estadísticamente significativa como riesgo para ventilación. Y en el análisis multivariado para evaluar los factores de riesgo asociados a mortalidad, igualmente encontramos que la edad, la diabetes mellitus, aquí la presencia de coinfecciones fue significativa para mortalidad. También cabe destacar esto, con un OR de 6 veces en los pacientes que que habían fallecido versus los que no fallecieron, versus los pacientes vivos.
Aquí la proteína C reactiva mayor de 10 fue también mucho más alta en los pacientes que fallecieron, la deshidrogenasa láctica arriba de 250 y el dímero D con un valor arriba de 2000, que es relativamente alto, también fue estadísticamente significativo. Y nuevamente en la parte de abajo de la tabla pongo la neoplasia hematológica y la enfermedad metastásica, y tampoco ninguno de estas dos variables fue estadísticamente significativa para mortalidad. Finalmente, esta es la curva total de supervivencia de Kaplan-Meier y vemos cómo el paciente que se hospitalizó, realmente a los 60 días tenemos una supervivencia alrededor del 60% comparada con los pacientes que se mantuvieron en vigilancia ambulatoria, que prácticamente tuvimos por aquí 3 fallecimientos que nos dan esta diferencia significativa entre ambos grupos. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora Cornejo. Bueno, pues esta es la casuística que tuvimos hasta diciembre de 2020. No es muy diferente a lo que tendríamos si fuéramos sumando los casos. Ahora vamos a la parte más oncológica del simposio, en donde la doctora Paula Cabrera, que es la jefe de oncología médica del hospital, nos va a presentar cuáles han sido algunos de los retos en la atención del paciente con cáncer durante este año de la COVID-19. Gracias, Paula.